Tem a palavra o senhor representante permanente da Colômbia. Señor presidente, por ende, suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, encargo y mando a la dicha princesa mi hija, y al dicho príncipe su marido, que ansí lo hagan y cumplan, en que este sea su principal fin, y que en ella pongan mucha diligencia, en no consientan en den lugar que los indios vecinos y moradores en las dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sea bien y justamente tratados, y si alguno agravio han recibido, lo remedien y provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es y ungido he mandado. Medina del Campo, 23 de octubre de 1504. Es este el codicilo del testamento de la reina Isabel la Católica. Cuando hace algunos instantes colocábamos la ofrenda floral ante su imagen, recordaba las disposiciones por ella proferidas en defensa de lo que hoy llamamos los derechos de la persona humana. Ya desde 1501, la reina daba al nuevo gobernador de las Antillas las siguientes instrucciones: los indios son hombres libres, súbditos naturales de la corona de Castilla, como los españoles. En consecuencia, debían ser protegidos. Sus mujeres y sus hijos debían ser devueltas al lugar en el que habían sido capturadas, así como todo lo que les había sido arrebatado indebidamente. El tributo que se les podía exigir como a los demás súbditos de la corona debía fijarse de acuerdo con los caciques. Debía pagárseles el trabajo para que se les podía requerir entregándoles un salario razonable. Los religiosos debían informarlos en la cosa de la fe de manera amorosa, sin hacerles fuerza alguna. El incumplimiento de los anteriores mandatos regios que acabo de citar, así como los sermones de los dominicos Antonio Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, generaron la crisis de conciencia de los españoles en cuanto a sus derechos y deberes para con los habitantes de la América que acababan de descubrir. Permítaseme leer un pequeño trecho de estos sermones de Antonio Montesinos que generaron el problema de la conciencia de la corona española. Abro comillas. ¿Estos indios no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios. ¿Cómo los tenéis tan apresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? ¿Que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis para sacar y adquirir oro cada día. Hasta aquí la cita. Esta crisis de conciencia, y cito a Jean Dumont, fue un hecho insólito nunca después repetido en la historia universal, que un emperador, el más poderoso del mundo, de antes y de ahora, paralizara la expansión de su imperio para suscitar un debate. Ese debate se resumía en la siguiente pregunta: ¿es conforme a la justicia hacer lo que estamos haciendo a los indios en el Nuevo Mundo? Nunca antes gobernante alguno
se había planteado el interrogante si los vencidos tenían derechos. Nunca antes el poder político de quien conquistaba se había sometido a la moral. Para responder a este interrogante, el rey Carlos V convocó en 1550 lo que se ha conocido como la controversia de Valladolid, constituyéndose en el primer gran debate sobre los derechos humanos y sentando las bases de la práctica del derecho internacional. Fruto de la controversia en la que intervinieron los grandes juristas y teólogos de la época de la Escuela de Salamanca, como Domingo de Soto, Melchor Cano y Francisco de Vitoria, fue la conocida legislación indiana, que, como bien se ha dicho, fue un monumento imperecedero de sabiduría política. Nada semejante existe entre los ingleses y holandeses de esa misma época. En ella encontramos el derecho al trabajo, el derecho al descanso de cada día y de cada año, el derecho al salario conveniente, la instrucción cristiana, la protección a la mujer embarazada, el derecho a las vacaciones después de 5 meses de trabajo y la prohibición del trabajo a los niños menores de 14 años. El único trabajo que se les permitía era arrancar la mala hierba en la casa de sus padres, debiendo recibir el salario por ellos mismos. También limitó el trabajo en las minas a 9 meses al año, debiendo descansar los restantes 3 meses, y la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Se reconocían derechos al consumidor, tipificando delitos de abuso en los abastos para impedir que los precios fueran aumentados arbitrariamente. La pena era el destierro y la pérdida de los bienes con los cuales se lucraba indebidamente, repartiéndose en partes para el denunciante y para los pobres del lugar. El que cobraba interés perdía lo que había prestado y otro tanto. Se creó un defensor de indígenas para hacer cumplir la ley y defender sus derechos. Es en esta figura que encontramos realmente la génesis de las defensorías del pueblo y de las procuradurías por la defensa de los derechos humanos. En tal legislación encontramos, sin duda, los gérmenes de la seguridad social. Para que vean la trascendencia de algunas de estas instituciones nombradas, por ejemplo, en materia de regulación al trabajo de mujeres y niños, países como Inglaterra o como Francia o la misma España solo expidieron normas de esa naturaleza hasta muy avanzado el siglo XVIII. 3 siglos después, la jornada laboral fue establecida en Colombia hasta 1950, mediante el decreto 2663, es decir, 250 años después. El recurso de amparo, más conocido como la acción de tutela, instrumento para proteger los derechos fundamentales, fue creación precisamente de esta legislación indiana, 311 años antes de la Constitución del 91, en el caso nuestro, actualmente vigente, y un siglo antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Constitución de Virginia. Mientras los aborígenes de otras latitudes eran sometidos al exterminio implacable de los conquistadores, los indígenas hispanoamericanos, gracias a la reina Isabel, fueron protegidos garantizando el mestizaje y la supervivencia. El expresidente y excanciller colombiano Alfonso López Michelsen, en un muy conocido discurso en el Instituto de Cultura Hispánica, promediando los años 70, afirmaba lo siguiente, abro comillas: desvirtuamos la especie burda de que habíamos vivido en un mundo sin derechos y que únicamente a raíz de la independencia, con la expedición de las constituciones de estirpe anglosajona, se había visto por primera vez en nuestro continente y en nuestra patria el derecho constitucional tutelando la dignidad humana. Por el contrario, en los siglos anteriores a la República no solo existió una Constitución no escrita, como no es escrita la actual Constitución del Reino Unido, sino una Constitución que consiguió proteger por igual
al español, al criollo y al mestizo. Fue así como el poder del omnímodo cacique se sustituyó por el concepto de derecho público. La existencia del derecho entre nosotros data precisamente del momento en que se adoptaron, acondicionándolas a nuestros medios, las instituciones españolas. Fue solamente cuando se les enseñó a los indios el concepto cristiano de la dignidad humana, cuando comenzó a concebirse el Estado como un poder limitado por derechos naturales, inherentes a la condición de criatura racional de sus sujetos. No quiero terminar sin recordar algunos datos de la obra cultural de España en América. A lo largo de toda su geografía, fueron cientos de escuelas, colegios, universidades e imprentas, lo cual contradice todo el infundio sobre el oscurantismo medieval. 33 universidades se abrieron en la época española. La Universidad de Santo Domingo en 1538, la de San Pablo en México en 1551, la de San Marcos en Lima, 1553, la de Santo Tomás en Bogotá en 1580, la de San Fulgencio en Quito en 1586, la Javeriana en Bogotá en 1622, la de San Ignacio de Cusco en 1623, la de San Borja en Guatemala en 1625, la de San Felipe en Santiago de Chile en 1738, la del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario en Bogotá en 1653, la de San Carlos en Nicaragua en 1812, la de San Agustín en Arequipa en 1827, entre otras. 33 universidades para 15 millones de habitantes, es casi una para cada 500.000. Cifra altísima que hoy pocos países la superan. Solo los jesuitas tuvieron más de 120 colegios en toda la América hispana, desde Texas hasta Santiago de Chile, en el siglo XVII. En 1810 había más de 400 colegios. Y debo hacer un paréntesis y dejar por un instante la historia para evidenciar con algunos datos del presente que esta herencia en la promoción de la educación impacta positivamente a la región. Puntualmente en mi país, España es hoy el segundo destino de los colombianos para realizar estudios en el exterior. 43.510 colombianos fueron beneficiarios, entre ellos entre el 2012 y el 2017. Existen más de 30 acuerdos interinstitucionales para apoyar la formación en programas de posgrado, en instituciones de educación superiores españolas, y entre 2014 y el 2018, 1.183 profesionales de mi país fueron beneficiados con becas gracias a esta modalidad de cooperación. Convenios culturales de desarrollo tecnológico, artístico y apoyo en materia de bibliotecas públicas rurales son solo algunas de las áreas que nos fortalecen como naciones y que debemos resaltar y desarrollar en un próximo Consejo Permanente. Cierro el paréntesis y vuelvo al pasado porque, aunque doloroso, es necesario reconocer que en este encuentro de dos mundos afloraron muchas conductas reprobables y criminales, dictadas casi siempre por la avaricia, pero nunca fueron conductas institucionalizadas. En muchas oportunidades fueron sometidos tales abusos ante las autoridades competentes. En vísperas del 5º centenario del descubrimiento de América, Octavio Paz, mexicano, Premio Nobel de la Literatura e hijo de un mestizo, pronunció estas palabras de oro: idealizar a los vencidos de la conquista es alentar una falacia no menor que la de idolatrar a los vencedores. Unas y otras esperan de nosotros comprensión, simpatía y, digamos claro, piedad. Mucho antes de que se diseñara el sistema interamericano, por allá en 1889, como nos lo recordara nuestro secretario general en sesión anterior, ya la reina Isabel la Católica en su codicilio testamentario mandaba a las autoridades de la región a respetar y a proteger los derechos humanos. Señor presidente, no en vano encontramos día a día la estatua de la reina Isabel la Católica al ingresar a la sede de nuestra organización. Incluso en el pasillo contiguo al Consejo Permanente, haciendo compañía a doña Anita O'Brien, encontramos
al fraile Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional. Es indudable que el amanecer de los derechos del hombre y su defensa hunde sus raíces en la legislación indiana y en su obra majestuosa. Muito obrigado.